Hablaremos hoy de Becker, de Baltasar Becker, no confundir con Gustavo Adolfo, que fue el tipo que quiso demostrar la inexistencia del diablo. Había nacido Becker, no el diablo, en 1634. Fue teólogo y predicador, era protestante. En el año 1694 escribió un libro que llamó El Mundo Encantado. Edmundo Encantado. No, El Mundo Encantado. En ese libro, Becker intentó refutar la existencia del diablo y su historia la contó Voltaire. Algunos dicen que parece que lo que en realidad quería Becker era terminar con algunas atrocidades cometidas no precisamente por Satanás. Por ejemplo, que las brujas fueran ejecutadas porque se suponía que habían sido tentadas o manipuladas por el diablo. O sea, sin diablo no hay bruja, ¿no? Bueno, en la época de Becker, que fue ministro del Santo Evangelio de Holanda, era holandés, el diablo gozaba de gran fama entre los teólogos de todas las comuniones. Apenas había pasado un siglo desde que el rey Jacobo había hecho imprimir su obra titulada Demonología, en la que reconocía los maleficios, los íncubos, los súcubos, y ahí se confesaba el poder del diablo y del Papa, que en su opinión era el único que podía sacar a Satanás del cuerpo de los poseídos. En Francia no existía un solo tribunal que no estuviera ocupado en juzgar causas de hechicería. Aquí hemos contado centenares, desde los demonios de Loudun en adelante. Algunos funcionarios creían deber sagrado poner en el potro a las jóvenes de mala vida para hacerlas confesar que se habían acostado con Satanás, que se presentaba ante ellas bajo la forma de un macho cabrío. Hubo un proceso que perturbó mucho a Becker y que lo movió a escribir su erudita refutación. Fue el que padeció una muchacha llamada Micaela Gendron. Parece que Micaela, según decía el proceso que se le inició, se había encontrado una vez con el diablo y de él recibió un beso y luego un gran homenaje carnal. Luego el diablo imprimió en el labio superior de esta chica y también en su busto, mucho gusto, sí, ¿qué tal?, el sello con que el diablo acostumbraba a marcar a sus favoritas. Afirmaban los jurisconsultos que este sello era una diminuta firma que daba insensibilidad a la piel. Todo esto era creído a pie juntillas. Se dijo también que Micaela, ahora favorita infernal, había sido enviada a hechizar a dos jóvenes muchachas para sumarlas a las filas de Satán y que, bueno, nada. Los padres de estas muchachas la acusaron judicialmente a Micaela por haber maleficiado a sus hijas. Estas chicas declararon que sentían continuamente un hormigueo mientras se rascaban contra las paredes. Fue entonces cuando se citó a Micaela y varios médicos buscaron en ella el sello del diablo, que en el proceso se llamaba marca satánica o de Belcebú. A Micaela le clavaron agujas en todo el cuerpo para buscar aquella marca insensible. Como es obvio, ella gritó. Se siguió buscando hasta que se encontró un pequeño lunar en una gamba. Y allí pincharon. Habían sido tan horribles los dolores del tormento que la pobre Micaela, que ya estaba agonizando, no lanzó ni un solo grito. Por tanto, quedó comprobada su unión con el diablo. Dice Voltaire, como las costumbres empezaban a suavizarse, no la quemaron hasta después de haberla ahorcado. Bueno, señor. Bueno, semejantes horrores decidieron a Becker a pelear contra la existencia del diablo. Se le advirtió que hacía mal en atacarlo, pero nadie consiguió que cediera a su propósito. Empezó por negar absolutamente todo el poder de Satanás, llegó a sostener su inexistencia. Becker hacía un enorme esfuerzo por borrar la mitad de un sistema religioso. Al principio dio muy malos argumentos.
Decía, por ejemplo, si existiera el diablo, se vengaría de mí por la guerra que le hago. Sí. Bueno. Y Voltaire agrega, si el diablo se hubiera visto a leer El Mundo Encantado, seguro que lo castigaría. Qué malo. Becker indagó en las escrituras para consumar su refutación. Hizo lo que hacen todos los intelectuales. Buscaba los textos que eran favorables a la doctrina que quería sustentar y eludía los que le eran contrarios. Basta un ejemplo para dar cuenta de su método. Opinó que la serpiente que sedujo a Adán y Eva era una verdadera serpiente y no el diablo. En el Pentateuco, hacía notar Becker, no se llamaba nunca a la serpiente Satanás, ni Belcebú, ni diablo, ni nada. Si hubiera consultado seriamente la historia y los libros, Becker se hubiera encontrado con que el antiquísimo origen del diablo existía en la doctrina de los persas. Bueno, nuestro querido Ahriman, la H viene después de la A, Ahriman, que era el principio del mal, así como Hormuz o Aura Mazda eran el principio del bien. Esa historia que hemos contado tantas veces, que hacían cruzar a las almas al morir por el puente Chimbat, que estaba tendido por encima del abismo de los infiernos, y abajo estaba Ahriman, y resulta que el puente se iba haciendo más chico para los malos. Si uno era impío y malvado, el puente se te hacía más chico, después te caías, te agarraba Ahriman y te liquidaba. Bueno, todas esas cosas hubiera podido encontrar Becker como antecedentes del diablo. Mozo Azor de la India, que se había rebelado contra Dios, Tifón en Egipto. Bueno, y cuando se estableció el cristianismo, se atribuyó un libro a Enoc, séptimo hombre después de Adán. Ese libro, que Becker conocía, vino a perturbar sus razonamientos, porque allí se hablaba de ángeles caídos. Ahí dice Enoch que el jefe de los ángeles rebeldes se llamaba Semiazas y que sus ayudantes eran Aresiel, Atarcuf y Samsic. Estos se enfrentaron a los ángeles fieles, Rafael, Gabriel, Uriel. Dicen que la batalla se produjo no en el cielo, sino en una montaña del mundo. Los ayudantes de Semiazas, además, querían casarse con las hijas de los hombres. Bien. San Pedro, en su segunda epístola, aludió a lo escrito por Enoch y dijo: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y los lanzó al Tártaro, donde los tiene sujetos con cadena, los tiene. Era difícil que Becker pudiera contradecir pasajes tan formales que indicaran la existencia de ángeles caídos y la existencia del infierno. Para que no lo subyugara el libro de Enoch, dijo que ese libro no existía. Me hace acordar Sí. algunos razonadores contemporáneos. Le mostraron una copia, y entonces dijo que ya conocía esos textos, pero que eran apócrifos y que no eran otra cosa que el cúmulo de supersticiones inválidas, en lo cual tenía razón. Claro, Becker, para refutar la existencia del malísimo, destruía los pilares de la religión. Eso no se lo podían permitir. Al final, las autoridades religiosas le dijeron que no se metiera con el diablo. El que lo tocaba al diablo, los tocaba a ellos. Baltasar Becker fue excomulgado. Había luchado demasiado. Dice Voltaire, si Becker se hubiera dedicado a cortar las uñas del diablo, parecía Pepe Arias, Voltaire, Sí, sí. lo hubieran aplaudido. Pero, siendo sacerdote, querer matar al demonio le costó perder su jerarquía y su fe. El de Becker fue uno de los trabajos claves de la Ilustración temprana en Europa, que empezaba a pelear, torpemente todavía, contra la superstición. Becker murió a los 64 años, solo y olvidado, como un escuerzo, tal como le habían pronosticado, creyendo al fin que toda aquella soledad y todo aquel abandono que él padecía había sido diseñado por el mismísimo Satanás. Voltaire tomó el asunto y, siendo él mismo un luchador contra las falsas creencias, pero también casi un prerromántico, se permitió la siguiente gracia, escribió:
Es una lástima que hoy en día ya no haya poseídos, ni magos, ni genios. Apenas podemos concebir hoy el gran recurso que eran todos esos misterios hace tiempo. La nobleza vivía entonces encerrada en sus castillos. Las noches de invierno eran muy largas y la gente se hubiera muerto de fastidio si no hubiera tenido a mano esos recreos. No había ningún castillo en el que no se presentara un hada en días marcados, bosques en los que no cazara algún hombre flaco y curtido con jaurías de perros negros. El diablo en persona torcía cuellos. Cada aldea tenía su hechicero o hechicera. Cada príncipe su astrólogo. Todas las damas se hacían decir la buenaventura. Los poseídos corrían por los campos. Los hombres disputaban quién había visto al diablo y quién no lo veía. Todo esto era materia para conversaciones inagotables y todos los espíritus vivían con sobresalto. En la actualidad, termina Voltaire, jugamos insípidamente a la baraja. Vamos a ilustrar esta pequeña charla con una milonga que se llama Milonga del Diablo, que fue utilizada por nosotros en algún radiocine y también en recordando el show de Alejandro Molina. La canta en esta versión abreviada Martín O'Connor, un gran actor y cantante argentino. Adelante.